cuenta a la que le tenemos que poner mucha atención, o son cuentas a las que le tenemos que poner mucha atención por ese riesgo de pérdida de dinero. Mucho más difícil es que la delincuencia se lleve una planta industrial o una maquinaria en sí. Es mucho más difícil. Pero el efectivo te lo metes en el bolsillo, en un bolso, en una funda, en las partes íntimas. Bueno, los ladrones o las personas que roban son muy inteligentes y utilizan mucho la inteligencia para el fraude, ¿no? Adicionalmente a eso, puede existir una sola persona que realiza el fraude, como pueden haber muchas, no solamente una, pueden haber muchas. Y ese proceso en donde participan varias personas se denomina colusión. Muchas personas de acuerdo para cometer fraude. Por ende, las cuentas que se agrupan en cajabancos son susceptibles de fraude, ya sea por parte de una persona o de muchas que se ponen de acuerdo. Es ahí la importancia del análisis de cajabancos. No necesariamente tiene que ver con que nosotros partamos en el entrenamiento desde cajabancos. Probablemente también para ustedes cajabancos no es tan importante como lo es el resto de las cuentas. Reitero, el tema de cajabancos es muy susceptible de fraude. Esa situación es la que conlleva a que tengamos mucho más cuidado al momento de realizar procedimientos de auditoría a las cuentas de cajabancos. Si comenzamos a revisar el tema del riesgo, si comenzamos a evaluar los controles en cada banco, lo mínimo que deberíamos encontrar es mecanismos de seguridad para el efectivo, mecanismos de seguridad para el equivalente de efectivo, dícese caja fuerte, dícese gavetas con llave, claves, que no permitan el acceso de todas las personas, responsables específicos, es decir, un solo tesorero o una cajera, no más, sistemas o filtros de seguridad basados en cámaras, o sea, sistemas de vigilancia, el acompañamiento de personal de seguridad a esas áreas, o cuando se hace el traslado de dinero, o sea, cómo se hace el traslado de dinero desde la compañía hacia el banco o viceversa, el tema del traslado del dinero entre sucursales, cuando las compañías tienen sucursales. O sea, tenemos que evaluar cuál es el contexto o todo el entorno de, el efectivo o del equivalente de efectivo. Por ende, volvemos nuevamente al tema de que las empresas son totalmente distintas y hay empresas que manejan mucho efectivo y empresas que manejan poco. Adicionalmente, hay empresas que manejan varias cajas chicas y hay empresas que de pronto tienen una sola cajera, como una caja chica de 200, 300 dólares, 500 dólares, no más, que suena inmaterial, pero que si esta persona que maneja la caja sistemáticamente, como se dice entre comillas, presta $1 diario, pues definitivamente en el tiempo, como decía una propaganda de la televisión, cada dolarito o cada centavito hace un dolarito. Pues así mismo, cada vez que sistemáticamente esta persona haga retiros o haga préstamos, entre comillas, va a conllevar que exista un fraude sistemático. Asimismo, el hecho de que dentro del proceso de colusión, recuerden lo que mencionaba al inicio, varias personas se ponen de acuerdo para aparentar que existe una transferencia de dinero por parte de un cliente. Los vendedores, por lo general, son susceptibles principalmente de estos temas, cuando ellos son los encargados de la venta y de la cobranza, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la compañía y preguntamos, ¿tienen un cuerpo de ventas? Probablemente en la compañía te dicen, sí, tenemos varios motorizados que lo hacen. Y esos motorizados no solamente se encargan de colocar el producto,
sino que una vez que entregan la factura o cierran el negocio inmediatamente mediante de pronto sistemas como tablets o una app en un celular, qué sé yo, de pronto ya hay sistemas que permiten hacer ventas con el teléfono. Posteriormente estos vendedores se encargan de la cobranza. O sea, son equipos que están asociados a el tema de la cobranza. ¿Qué dice Yair? No le entendí, no vi el mensaje. Ya, bueno, ¿qué tenía que decir? ¿Qué puede usted comentar? Diga, ¿qué pasó? No, perdón, se me fue mal un mensaje, no, estaba escribiendo otra cosa. Ya, tranquilo, que esto lo vamos a editar. Ya, Ok, entonces perdón. decía que cuando hay una compañía, y eso ustedes tienen que estar atentos, ¿no? O sea, estos tips que voy dando les sirven a ustedes para que no solamente evalúen una compañía de la misma manera como las demás, ¿no? Dependiendo del conocimiento del negocio, se establece principalmente que el, el, la compañía, al tener un cuerpo de ventas, el cuerpo de ventas dentro de la política es encargado de hacer la cobranza. Entonces esta gente, cuando nosotros evaluamos y entendemos ese particular, inmediatamente la revisión va hacia allá, ¿no? ¿De qué manera ellos cobran? Y suele suceder que cuando ellos cobran, no necesariamente depositan en la cuenta o no necesariamente lo llevan a la caja de la empresa al final del día o al final de la tarde o al final de la semana, quién sabe. Aparte, estos vendedores también realizan gestiones fuera de la ciudad, sí han podido ustedes de pronto darse cuenta, ¿no? Muchos vendedores que hacen cobranzas fuera de la ciudad. Entonces, es muy difícil controlarlos. Eh, Puede que depositen como puede que no depositen el dinero dentro de la cuenta de la empresa o a su vez, a veces también estos vendedores suelen ponerse de acuerdo con el cliente y le hacen rebajas, ¿no? Rebajas no autorizadas, es usual. Entonces, ¿qué pasa? El cliente considera que ha pagado el total de la factura. En la compañía solamente se recibe un abono, digamos la factura era por 100, el cliente se puso de acuerdo con el vendedor y el vendedor le cobró 80. Entonces, los 80 entraron al bolsillo del vendedor, no entraron al bolsillo de la empresa, o entraron 50 en la empresa y 30 se comió el vendedor. Entonces, así lo va haciendo sistemáticamente. Y el vendedor informa a la oficina que ha recibido un abono de 30 o de 50, pero él se ha quedado con 30. Entonces, en la compañía se cuenta con el abono de 30 y por ende hay 70 por cobrar al cliente. Cuando ya la compañía ve que ha pasado mucho tiempo y la deuda se empieza a mantener en el tiempo y se convierte, entre comillas, en incobrable, inmediatamente hace gestión para que el cliente pague y en el momento en el que hay un contacto directo entre la compañía o entre los gerentes de las compañías, inmediatamente la persona o el gerente de cliente, digámoslo así, dirá, yo no tengo nada por pagar. Y nosotros diremos, pongámonos en el ejemplo de que somos los que vendemos, eh, diremos, no, esta factura está abonada, está acá, ha habido pagos, pero no sobre la totalidad. Inmediatamente en ese momento te das cuenta o se dan cuenta de que ha habido un trato con el vendedor y ya el vendedor ya no está en la compañía, ¿no? Ya no está, ya se ha ido, ya ha desaparecido. Es usual, o sea, yo les estoy diciendo algunas cositas dentro de la introducción de cada banco porque son muy importantes de evaluar dentro de los procesos de control. ¿Ya? Entonces, digamos que así funciona. Así es como... Ahí estamos, ¿no? En el marco conceptual. Bueno, dentro del tema del marco conceptual, eh, es interesante tener que observar situaciones relacionadas con el proceso contable en sí. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma contable que se asocia a el entendimiento de lo que corresponde a CAJA? Y en sí es la NIC 32. Ustedes verán la NIC 32 en la parte A
párrafo GA3 se indica qué es efectivo, ¿no? Y por ende, ahí queda clara la descripción del activo como un activo financiero. Entonces ustedes no van a encontrar en las NIF, no van a encontrar ninguna norma que diga NIF tal caja banco, no. Es decir, la NIC 32 incorpora todo lo que tiene que ver con activos y pasivos financieros. Entonces aquí nos encontramos que el concepto del efectivo, del equivalente efectivo, se manifiesta en la NIC 32, ¿ya? Y como les manifestaba originalmente o inicialmente, son cuentas de caja en donde se mantiene efectivo y también cuentas bancarias en donde depositamos el dinero o se mantienen inversiones de corto plazo. Esos son los componentes del activo financiero denominado efectivo o caja banco, o la moneda en curso como tal del país. Dependerá exclusivamente de cada país el tipo de moneda. Y esta es la que permite que cada uno de nosotros podamos manifestar si existe o no existe liquidez dentro de la compañía. En sí, esa es la parte, el concepto. Como decía, una de las formas en las que nosotros hacemos auditoría, creo que me pasé, no sé, está bien. Dentro del tema del análisis ya de auditoría propiamente dicho, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es el destino de la cuenta o cuál es, como decimos en contabilidad, cuál es la naturaleza de la cuenta. La naturaleza de la cuenta de caja, ¿verdad? Por ser parte del activo, es naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir? Que el saldo siempre va a tener un equilibrio entre el debe y el haber, pero el debe debería ser superior al haber, ¿no es verdad? O sea, dentro de los registros contables deberíamos tener muchos más débitos que créditos en caja, para decir que existe liquidez. Si nosotros tenemos muchos más créditos que débitos, lógicamente la cuenta estará sobregirada y tendríamos que evaluar la forma en cómo responder a nuestros proveedores si ellos cobran, dice ese cheque que hemos girado desde el banco y que han ocasionado que la cuenta quede en negativo. Es muy difícil que la cuenta de caja quede en negativo, pero existe la probabilidad. Sin embargo, la naturaleza de la cuenta es deudora. Por ende, nosotros lo que tenemos que revisar en auditoría es que principalmente se cumpla con esa naturaleza deudora y que, por lo tanto, la tendencia al riesgo de la cuenta de caja es que sufra disminuciones indebidas. No incrementos indebidos, sino disminuciones indebidas. Ninguno de los dos es permitido, ¿no? O sea, no es factible, conlleva un error. Pero lo usual es que pudiera existir un faltante de efectivo. Por ende, cuando yo hago una revisión de caja y voy a hacer un arqueo, lo que en mi mente tendría como auditor es la idea de que la cuenta o la caja conlleve un faltante. Entonces, por ahí vamos. Y cuando existe un sobrante también va a parecer raro porque no deberíamos tener más de lo que se ha establecido dentro del monto de caja. Y ahí es donde viene el tema del análisis del control interno de estas partidas, ¿no? Entonces ahí vemos que uno de los primeros procedimientos que debemos realizar para esta cuenta, no digo en auditoría, sino para esta cuenta, es el arqueo. El arqueo es un procedimiento de auditoría que me permite a mí poder identificar mediante la observación y el conteo del dinero si existe un sobrante o un faltante de efectivo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es verificar en la contabilidad la existencia de cajas. Es decir, nosotros vemos el balance y lo primero que identificamos es la cuenta caja. Pero una vez que llegamos a la compañía, consultamos al contador o al gerente cuántas cajas tiene. Esas cajas, como lo digo,
pertenecerían o estarían bajo la custodia de diferentes personas. Por lo general en las compañías la secretaria o quien está encargada de la parte administrativa es quien maneja la caja, es lo usual. Y a esto le denominamos fondo fijo de caja. El fondo fijo de caja permite a la compañía realizar gastos menores, es decir, tenemos que comprar un bidón de agua, tenemos que comprar, qué sé yo, o mandar a comprar una cola o alguna cosa para la visita, un café, cosas pequeñas, ¿no? De pronto tenemos que mandar al mensajero que vaya a recoger unos documentos a una compañía, a un cliente, entonces ahí necesitará a esta persona que se le dé para el pasaje. En ese momento se toma de la caja chica o del fondo fijo para que él pueda trasladarse de un lugar a otro. Entonces son, o para eso se bosqueja o se diseña el fondo fijo de caja. Fondo fijo de caja puede tener diferentes montos, pero lo correcto es que el monto se asocie a un nivel prudente de gastos menores. Es decir, una compañía no puede abrir indiscriminadamente un fondo fijo de $1,000. Imagínense ustedes. ¿Qué hace con $1,000 la cajera? Esa es la pregunta, ¿no? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Y de ahí tendríamos que evaluar cuántos gastos hace a la semana y cuánta es la rotación que tiene para realizar reembolsos, para solicitar reembolsos de caja. O sea, algunos temas tenemos que evaluar ahí, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que primero conocer cuántas cajeras existen. Segundo, conocer cuál es el monto fijo que mantiene. Y tercero, empezar a realizar el arqueo, que no es más que contar. Entonces nosotros contamos el dinero en efectivo y podemos observar dentro de ese proceso cuánto es lo que la cajera mantiene en dinero. Una vez que nosotros revisamos las cantidades de dinero, también tenemos que verificar si dentro de sus papeles existen vales provisionales, es decir, documentos donde ha entregado dinero que todavía no le traen una factura de sustento, ¿no es verdad? Entonces tenemos que revisar eso y al final la suma del dinero más los vales más las facturas de los pagos que ya ha realizado debería sumar el total del fondo fijo. Si el fondo fijo es 500, ustedes deberían tener $500 entre efectivo, vales provisionales y facturas que sustentan los gastos que se han realizado ya para la compañía. Ojo, hay un tema tributario importante que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de este proceso. Anteriormente, estos pagos menores se los efectúa todos a nombre de la compañía, pero eso conlleva un riesgo, sobre todo cuando hay proveedores recurrentes. La ley de régimen tributario establece que yo debo efectuar retenciones por más de $50 en adelante, ¿verdad? Pero si ya el proveedor es recurrente, tengo que hacer retenciones por el monto que sea. Entonces, si yo le compro siempre agua a Resgasa, por decir un ejemplo, a la primera vez no le retengo, pero a las siguientes debería retenerle, ¿verdad? Entonces, para evitarse el riesgo tributario, asimismo la ley, el reglamento, establecieron la opción del reembolso a través de liquidaciones de compra. Esas liquidaciones de compra que la compañía realiza, o sea, son documentos que la compañía emite, sirven para sustentar gastos menores. Pero esa liquidación de compra tiene que venir a nombre de un empleado de la compañía. Ojo con eso, tiene que venir a nombre de un empleado de la compañía. Y este empleado, lógicamente, no debería tener RUC, ¿no? Debería ser una persona con cédula. Entonces, las liquidaciones de compra no se pueden hacer a personas que tienen RUC. Se hace solamente a personas que tienen cédula de identidad, que no tienen RUC, ¿no? Entonces, ojo con eso porque el Servicio de Rentas Internas bloquea dentro del ATS que se reporte una liquidación de compra efectuada a una persona natural con RUC. Debería ser a una persona natural que no tenga RUC. Entonces, y es más, adicionalmente a eso permite que
bueno, algunas compañías ingresan detalladamente todas las facturas por todos los pagos que se han hecho a nombre de esta persona, pero eso se puede reducir cuando se hacen reportes, ¿no? Reportes donde se detallan cada uno de los gastos a nombre de la persona, ¿no? Ahí entran viáticos y otros temas menores. O una caja chica no puede ser utilizada para un pago mayor. Hay empresas que a veces por la premura del tiempo, por las facilidades, realizan pagos excesivos desde la caja. Y eso estaría mal dentro de los procedimientos o dentro del control interno. O con esas situaciones. Y viene que les estoy dando algunos tips. ¿Ya? Algunos tips que probablemente no los vieron antes, pero que ahora, digamos, existe la facilidad de poder decírselo. Entonces, determinamos diferencias entre lo que hemos contado versus lo que tiene la cajera y también revisamos la parte contable. Y en la parte contable también es usual, ¿no? Creo que eso sí lo han visto tanto Jordi como Yair, de que el fondo fijo es 500. Pero los registros contables, cuando se hacen los reembolsos, el contador a veces disminuye o incrementa ese valor contablemente. Es decir, dice débito a gastos con crédito a caja chica, ¿verdad? Entonces, eso no es lo ideal a nivel de control, porque al momento en que usted mueve el valor del fondo fijo de caja chica en la contabilidad, pierde el control del fondo fijo a nivel contable. No quiere decir que esté mal hecho, sino que pierde el control a nivel contable. Por ende, unos lo pueden hacer de una manera, otros lo pueden hacer de otra. Sin embargo, lo recomendable por control es que el fondo fijo, por el mismo hecho de ser fijo, se mantenga con el valor para el cual fue constituido dentro de la contabilidad. El valor constituido en el ejemplo es el de los $500. O sea, cuando ustedes vean la línea en la contabilidad dentro del rubro de caja chica, fondo fijo, deberían estar ahí 500 y esos 500 no se deberían mover. ¿No? Esa es una recomendación. Esa es una observación que también a veces se da a nivel de auditoría. Por eso ustedes tienen que chequear eso, de que el saldo sea el mismo siempre, ¿ya? Y les permite identificar que ese es el fondo que se mantiene. Y así mismo hay fondos rotativos. Y el fondo rotativo es diferente porque el fondo rotativo se crea para situaciones específicas. También es un fondo, digamos, entre comillas, fijo, ¿no? O sea, se va a construir un muro, el muro me puede costar $10,000, yo constituyo un fondo para empezar a construirlo porque se necesita para compras inmediatas de $1,000, qué sé yo. Entonces, probablemente el flujo rote un par de veces o 3 veces, ¿no? Y el remanente ya se lo hace. La construcción se la hace desde transferencias o de pago con cheques, ¿no? Para los gastos mucho mayores. Pero ya con este fondo se puede ir construyendo. Este se llama rotativo por esa misma razón, porque no es fijo, no se va a mantener en el tiempo, sino por un periodo de tiempo. Cuando termina ese periodo de tiempo, cuando ya la pared está construida, el muro está construido, en ese momento ese fondo debe ser cerrado. Entonces ustedes tienen que identificar si el fondo se mantiene o ha sido cerrado. ¿Para qué fue creado? Y por qué, si ya se terminó la obra o ya se terminó para el objetivo para el cual fue creado, ¿por qué la cuenta sigue existiendo? ¿No? Entonces esas son algunas cositas que también les podría ayudar a ustedes a identificar si existe o no algún tipo de error de mantener una cuenta que debió haber sido cerrada en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos enumerados los 5 puntos de identificación de sobrantes y faltantes de efectivo. Entonces, aquí viene un ejemplo. En el ejemplo, estamos viendo que el saldo contable de la cuenta caja es 5,000. El arqueo muestra un saldo de 5,045. O sea, ustedes contaron, vieron todo y encontraron un menor valor que para el cual estaba constituido. Entonces se analiza la diferencia y se revisa, ¿no? Este ejemplo conlleva una aceptación por parte de la compañía del faltante, en el registro que ustedes ven en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que la compañía ha aceptado que el faltante es real. Pero, entre las políticas de las compañías, muy exigentes, sí, cuando existe un faltante de efectivo, por lo general esto no se envía al gasto. Se registra contra una cuenta por cobrar a la cajera o al cajero que está a cargo de este monto, ¿no? Entonces, eso lo tendrían que también tener en cuenta, ¿no?
no necesariamente enviar todo a gasto, sino puede haber diferentes formas de establecerlo mediante las políticas. Y aquí hablamos del fondo fijo, ¿no? Fondo determinado para cubrir pequeños desembolsos, y cuando dicho desembolso acumulado presentan un porcentaje estipulado sobre el total del fondo fijo por política administrativa, el mismo es solicitado por su responsable y se le repone dicho monto para que el mismo permanezca constante a lo largo del periodo. Era lo que comentaba hace un momento. Si yo tengo un fondo de 500, entonces una vez que ya la política administrativa dice que si el cajero ya ha ocupado el 60% de la caja, el 70% de la caja, haga una liquidación del fondo y solicite reembolso, lo que denominamos reposición de caja. Entonces, si de $100 yo ya me he gastado, decía en el ejemplo, el 80%, $80, yo no espero que se me terminen los 100, sino más bien hago una liquidación del fondo y solicito una reposición de 80. Por ende, en el momento en el que ya me giran el cheque a nombre mío, a nombre de Carlos Espinosa como cajero, yo lo cambio y en ese momento ya tengo nuevamente los 100. Así debería ser. O sea, eso también se mide dentro de las políticas contables, el que el fondo no, que la cajera no espera que se le termine todo el fondo para hacer reposiciones. Y evaluar también, como decía hace un momento, la constancia, es decir, cada vez que ella solicita una reposición. Lo normal es que las reposiciones se hagan semanalmente o a veces quincenalmente, pero que lo haga cada 3 días, cada 2 días, cada día, ya no es un síntoma normal. No es un síntoma normal en el sentido de que puede que esté utilizando el fondo de una manera desordenada. ¿Por qué se le termina tan rápido, no? O puede que en verdad sí existan situaciones aprobadas por la gerencia o aprobadas por la parte administrativa en donde se solicite que efectivamente se hagan esos pagos y por eso se terminó rápido. Entonces tiene que haber una justificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, de lo que he dicho? Bueno, por mi lado, por el momento no, todo está claro. Ya. Por favor, no, traten Hasta ahora de... todo muy bien, claro. Traten de abrir los micrófonos inmediatamente y opinen, ¿no? Opinen o pregunten. Ronnie, usted que está viendo esto, digamos que por primera vez, ¿alguna pregunta? Ya me quedó como que una duda cuando usted dijo que estaba mal mandar el registro de la caja chica, por ejemplo, debe el gasto y a ver caja chica, porque está mal eso, o porque no está bien. Ya, o sea, no es que esté mal, sino que es un riesgo en pérdida de control. Hay compañías que lo hacen y yo no les puedo decir, te voy a calificar la opinión porque registrate directamente al gasto, la reposición de caja. No, no. O sea, recomiendo eso sí que lo hagan de la otra forma porque allí yo controlo que el fondo fijo se mantenga, es todo. ¿Ya? También porque es usual, Ronnie, que cuando se registra directamente contra gasto, todo lo que la cajera colocó como reembolso, es decir, volvamos al ejemplo de los $100, ¿no? Yo soy el cajero y yo tengo un fondo de 100, me he gastado 80, ¿ya? Entonces yo le pido a quien le tenga que pedir, ¿no? Que sea la parte administrativa, etcétera, o a veces el mismo contador que se encarga de hacer los pagos, que me haga el reembolso. Entonces le pido 80, ya. Él me da 80, pero él registra en la contabilidad débito a gastos con crédito a caja chica 80. Entonces, cuando nosotros vemos el saldo, al revisar, vemos el saldo de la caja a ese corte, en ese momento usted va a observar que la caja no va a tener 100, ¿verdad? En el saldo, sino 20, porque el registro contable que se hizo afectó de manera negativa a la caja o a la cuenta contable caja, ¿verdad? Entonces usted, digamos, va a hacer auditoría, revisa, y en ese momento pide el estado financiero y usted pregunta cuánto es el fondo de caja.
Estimado Ronnie, son $100. Pero usted va a decir, pero aquí en la contabilidad lo que hay 20. ¿Cómo es que hay 100? No, es que nosotros tenemos por costumbre registrar contra caja chica los gastos cuando se hacen reposiciones. Es ahí el asunto. Entonces se hace difícil de identificar cuánto es el fondo al momento de revisar. No quiere decir que esté mal, porque al final todo termina en el gasto, todo va a terminar siendo gasto. ¿Sí? Entonces, es ahí donde hay que cambiar la política o recomendar cambio de política. O sea que, disculpe, eso es que el saldo en la caja chica debe ser el fondo, el que se haya establecido. Siempre, Sí. siempre tiene que ser el fondo. Debería siempre ser el fondo fijo, cuando se trata de fondo fijo. Siempre debería ser ese valor, el valor para el cual fue constituido. Y por ejemplo, si en ese caso se presenta un saldo de $20, con el mismo ejemplo, ahí, ¿qué asiento se haría para que se quede en los $100? Ya, lo que ocurre es que el registro correcto debió haber sido directamente contra bancos, porque usted tiene gastos y tiene que sacarle un cheque a la cajera para devolverle ese valor, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, debería ser contra bancos, el registro de forma directa. O sea, débito a gasto con crédito a banco, de forma directa. ¿Ya? Acá, repito, a veces contablemente se registra débito a gasto con crédito a caja chica. Y luego hacen el siguiente asiento diario que caja chica contra banco. Me compras como doble trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Okay. Entonces, recuerden, se registra o se tiene que girar un cheque a la cajera por el valor de la reposición. Entonces ahí se completará el valor. Bueno, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, aquí hay el 60% consumido, aquí está todo lo que se ha gastado y miren el asiento diario. Si ven, este es un asiento diario correcto. Aquí ustedes ven gastos varios. Hemos puesto entre paréntesis discriminar por tipo de gasto porque en realidad lo que hay que poner es el tipo de gasto. Transporte, alimentación, viático, qué sé yo. O sea, hay que hacerlo detalladamente, no es que mando a un solo rubro de gastos varios o a un solo rubro de otro. Eso no puede ocurrir. ¿Ya? Contra bancos debería ser el asiento correcto dentro de lo que hemos conversado hasta ahora. Para lo que conlleva saldos en moneda extranjera, siempre hay que tener en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí hay que revisar las operaciones que se han realizado y a qué tipo de cambios se han efectuado. Siempre en este tema de conversiones de moneda hay que tener claro cuál es el tipo de cambio que debemos utilizar, ¿no? Dentro de lo que son transacciones diarias es el tipo de cambio vigente en ese momento. Entonces, ese es el que tenemos que revisar. Cuando se trata de conversión de cuentas contables, ese saldo como tal de cuentas contables que se manejan en diferentes tipos de moneda, ahí sí hay que analizar el tipo de cambio a veces histórico, ¿ya? Para unas partidas y para otras partidas el tipo de cambio del cierre del mes, ¿ya? O del cierre del año. Hay diferentes formas de analizarlo. Pero como estos son gastos frecuentes o son situaciones frecuentes, deberían estar al tipo de cambio del momento en el que se originó la transacción. Pero cuando se trata de saldos, ahí hay que revisar qué tipo de cambio debemos utilizar para las conversiones. Ese es otro tema para otra charla. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hay que evaluar de esa variación de cambio si se está perdiendo o se está ganando por el diferencial cambiario, ¿no? Entonces, ahí es donde se registran ingresos o gastos. ¿Ya? También hay que ver eso que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que en general estas transacciones de caja no deberían afectar directamente a costos. Estas son transacciones menores, las de caja chica, que no deberían afectar directamente al costo o a la operación en sí. O sea, por algo son gastos. Es la diferencia que tenemos que observar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Igual, algunas veces hay transacciones que se tienen que efectuar, pero no deberían ser usuales. Y la mayoría deberían ser transacciones que se manejen directamente desde el banco.
Bueno, en cuanto a la revisión de bancos, entrando ya un poco más al tema bancario, hay que siempre tener presente tanto débitos como créditos bancarios e identificar lo que para efectos contables es débito a lo que es un débito a nivel bancario, ¿no? ¿Por qué es diferente el débito y el crédito bancario versus el débito y el crédito contable? Es diferente porque para el banco, miren esto, es tan básico, pero a veces muy poco digerido por los contadores. O sea, el tema bancario es un mundo, ¿no? Un mundo aparte. Y en los colegios es muy difícil ahora reconocer que te enseñen contabilidad bancaria, pero cuando yo estudié contabilidad en el colegio, a mí se me enseñaron qué era la contabilidad bancaria, yo sí vi contabilidad bancaria. Entonces, ¿cuál es el detalle? Es tan simple, es sencillito, muchachos. El tema en los bancos es que el banco no es dueño del dinero. El banco es simplemente un intermediario o una persona o es un ente que administra dinero ajeno. Entonces, volvamos nuevamente al ejemplo. Carlos Espinosa versus el Banco de Pichincha. Si Carlos Espinosa tiene la plata en el Banco Pichincha, Carlos Espinosa tiene registrado un activo, ¿verdad? Que es su cuenta bancaria, el rubro de activos dentro de su estado financiero. Pero en el banco, ese dinero de Carlos Espinosa no le pertenece al banco. El banco lo tiene, lo administra, porque yo le he autorizado a administrar mi dinero. Por ende, para el banco es un pasivo, muchachos. La plata de Carlos Espinosa para el banco es un pasivo. De allí, ¿qué ocurre? El banco, ese dinero de Carlos Espinosa, lo mete en inversiones, hace transacciones para ganar intereses, ganar rendimientos, ¿no? Entonces, de eso viven los bancos. Los bancos reciben dinero de sus clientes y lo empiezan a invertir y ese dinero empieza a crecer. Más allá de las comisiones bancarias y otras cosas que también forman parte del negocio bancario. Pero en sí, para el banco, el dinero de Carlos Espinosa es un pasivo. Por eso es que ustedes ven que en los estados de cuenta de sus cuentas bancarias o de las compañías, todo aquello que entra en dinero se maneja como un crédito. Por eso decimos crédito bancario. Cuando yo deposito en mi cuenta, en mi estado de cuenta, eso aparece en la columna del crédito, no del débito. ¿Sí ven cómo es sencillo? Pero confunde. Entonces, al momento de realizar transacciones contables, para nosotros es transparente, sabemos de que el dinero entra a la compañía, pero cuando vemos el estado de cuenta bancario, vemos en el crédito lo que ha entrado en la compañía. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Lo que para mí es un débito, para el banco es un crédito. Y lo contrario, lo que para mí es crédito, para el banco es un débito. Disminuye mi saldo. Para el banco es como que se despoja o da un valor negativo a ese compromiso que tenía conmigo, ¿sí o no? O sea, como que en la cuenta para el banco siempre va a ser negativa, va a ser de pasivo, va a ser de naturaleza acreedora todo lo que yo le dé. Por ende, va a irse disminuyendo cada vez que yo retiro. Entonces, esa disminución la hace mediante los débitos. ¿Ya? Ese es el detalle, un detalle ahí de un pequeño tip de cómo reconocer o por qué es diferente los débitos contables de una empresa versus los débitos bancarios de un banco. ¿Sí? Chéverísimo, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? El débito bancario en una cuenta corriente representa una salida de fondos. Crédito bancario en una cuenta corriente representa el ingreso de fondos desde el punto de vista de la compañía. ¿Sí ven? Ahí está lo que les expliqué ahora, pero ahí en unas breves palabras. Creo que está clarísimo, ¿no? Bueno, hay rechazo de cheques depositados que pueden ocurrir, porque esto también es usual verificar, ¿no? Porque existen protestos, ¿no? La cuenta fue cerrada, el saldo de la cuenta es inferior al del cheque, porque, bueno, yo he girado 100, pero en el banco solamente había un 80, me van a rechazar el cheque.
La firma del cheque no está autorizada o difiere con la registrada en el banco, el cheque tiene defectos formales, mal endoso, llenado, etcétera. ¿Cómo registramos esta situación? Ya, ¿por qué puede tener defectos formales? Aquí hay que atender ley de cheques, revisar qué es lo que ha dicho la Superintendencia de Bancos a lo largo del tiempo. El otro día tenía un caso de una persona que me consultaba cuántos endosos deberían existir en el banco, en un cheque. Entonces, los endosos permitidos son solamente 2, que deberían ser de la persona que recibió cuando se lo está endosando a una tercera persona y hasta ahí nomás, no se pueden hacer más. Antes se hacía mucho, entonces los cheques se llenaban de firmas en la parte de atrás. Ahora solamente deberían tener 2. Algunos incluyen 3, pero el tercero es para quien cobra o deposita, pero nada más, o es para poner un detalle de dónde se va a depositar si es que se deposita. Pero cuando se trata de cobrar o por una tercera persona, solo se admiten 2 endosos, nada más, 2. Y eso hay que observarlo también. Entonces, cuando una persona endosa mal, o sea, cuando coloca mal el endoso, cuando no deposita el cheque, cuando está cruzado, o cuando porque los cheques cruzados se deben depositar. Hay también un tema que es casi como un tabú, el tema de la fecha del cheque, ¿no? A veces te entregan cheque a fecha. Te dicen, no, este cheque cóbralo la próxima semana porque está con fecha la próxima semana. Eso no existe en la norma. El cheque es por fechado. Entonces, tú puedes cobrar el cheque hoy, así esté con fecha posterior o anterior. O sea, eso no lo contempla ninguna ley, pero es ya un compromiso privado en donde se le está solicitando a la persona que cobra que no lo haga inmediatamente, nada más, pero no se confundan con eso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tema de llenado. Bueno, mal llenado, lo usual dentro del mal llenado es el tema de la fecha. ¿Sí? El tema de las fechas se estableció también por medio de la Superintendencia de Bancos que debería ser año, mes, día, donde se debería colocar la nomenclatura de la fecha. Entonces, por eso también hay protestos. Pero bueno, ya los sistemas contables y en las compañías procuran tener eso sistematizado para que no haya problemas en las cobranzas, en los pagos, ¿no? Pero esas son observaciones que también a veces los bancos tienen por las cuales revocan o no pagan los cheques. ¿Ya? ¿Cómo registramos el tema de que haya un rechazo de cheque? ¿No? Esto también es muy, muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si yo estoy yo vendo, tengo clientes y el cliente me entregó un cheque, yo lo mandé a depositar, pero el cheque salió protestado, ¿no? Entonces, eso es siempre un tema también que observamos en la contabilidad de las empresas. ¿Qué pasa? ¿El cheque posfechado debería ser registrado? Ahí viene la interrogante. La primera interrogante es sobre el ejemplo que hablábamos. ¿El cheque protestado debería ser registrado? Esa sería la segunda pregunta, ¿no? Entonces, vamos a la primera. El cheque posfechado no debería ser registrado, ¿no? Sin embargo, no está mal que se registre, pero ese registro debería encontrarse como una transferencia o digamos, un manejo extracontable o un manejo de auxiliares dentro del rubro de cuentas por cobrar clientes. Es decir, a mí me dan la cuenta por cobrar de clientes. Si el cliente me entregó un cheque posfechado, yo no puedo dar de baja esa cuenta por cobrar, porque no me ha pagado. En el momento en el que se efectiviza ese cobro en el banco, realmente en ese momento allí es cuando debo dar de baja la cuenta por cobrar. Pero si no se ha dado de baja la cuenta por cobrar y yo quiero controlar que esta persona me ha entregado un cheque a fecha, yo lo que puedo hacer es implementar en mi sistema contable o en mis registros extracontables un anexo o una segregación de cuáles son los cheques posfechados que he recibido, y cuáles van a ser las fechas de cobro.
para que el sistema me avise de que yo tengo que cobrar todos estos cheques o mandar a depositar todos estos cheques porque ya se vencen. Pero en el momento en el que ya llega la papeleta de depósito por parte del cajero del banco, solamente en ese momento yo puedo dar de baja la cuenta por cobrar. Entonces, es usual que nosotros identificamos en la contabilidad estos típicos errores, en donde la cuenta por cobrar se da de baja, pero se registra en otra cuenta contable denominada cheque por fechado. Y eso no está del todo bien. No digo que no esté bien porque puede que esté dentro del rubro de cuenta por cobrar. O sea, si está dentro del rubro de cuenta por cobrar, no me enojaría o no me complicaría o no sería un motivo para observar. Pero habría que evaluar los controles que se tienen respecto de esa partida o de esa subpartida dentro de la contabilidad. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia en ese sentido sería, por control, que todo se mantenga dentro del módulo de cuentas por cobrar y dentro del módulo hayan auxiliares que diferencien cuánto es por cobranza de facturas y cuánto es por cobranza de cheques por fechado. Cuando se trata de un cheque protestado, también se tienen errores de eso, ¿no? O sea, donde se crean esos rubros adicionales llamados cheques protestados dentro de la contabilidad, lo cual equivale a lo mismo que mantener dentro de una cuenta por cobrar todo el rubro pendiente de cobro. Y otro error, u otros errores que también suelen ocurrir, es que se mantiene dentro de las conciliaciones bancarias estas partidas de cheques protestados y cheques por fechados, ¿no? Entonces, eso no tiene razón de ser porque estas cuentas o estos valores aún no han sido depositados. Entonces, es como una figura inexistente, la del cheque protestado y la del cheque por fechado. Otro error podría ser el tema de que cuando te protestan un cheque, a ti te cobra el banco por el protesto, ¿no? Y ese valor que el banco nos cobra debería ser incrementado en la cuenta por cobrar el cliente lo debería asumir, porque no es nuestra culpa que el banco no nos haya pagado, ¿no? Entonces, al cliente habría que exigirle que en el siguiente pago nos devuelva la comisión bancaria que el banco nos cobró por el protesto. Y eso a veces no ocurre, a veces se registra contra gasto todos los gastos bancarios, ¿sí o no? Entonces, eso también es un tema de situación. O sea, en contabilidad hay tantas cosas que ver, muchachos, pero tantas cosas que ver que probablemente yo no se los he dicho y ahora ya se las estoy comentando. Entonces ahí viene el tema de por qué rechazo, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Ya los costos que se deberían recuperar, hay que reconocer los periodos en los que ocurren las transacciones, o sea, ya lo hemos tratado, ¿no? Ahí está lo que les decía en el tema del cheque protestado, ¿no? El banco nos debita 1.070, 1.000 era la cuenta por cobrar y $70 es la comisión bancaria por el protesto del cheque, ¿no? Entonces ahí ustedes ven el registro, todo contra cliente, es decir, se debería sumar a la cuenta por cobrar del cliente los $70 de la comisión que me cobró el banco, no es gasto para mí, debería ser una cuenta por cobrar al cliente, entonces hay que tenerlo presente. Hay créditos bancarios diversos, cuando el banco me ha pagado un interés, entonces ese interés se registra contra otros ingresos, débito a banco con crédito en la cuenta de intereses ganados. Eso también hay que revisarlo. Bueno, ahí viene el tema de la conciliación bancaria, que es el procedimiento contable para poder validar o poder identificar por qué razón el banco o la cuenta corriente bancaria, el estado de cuenta en su saldo no es igual al saldo contable. La conciliación bancaria no es más que eso, es, como su nombre lo dice, tratar de conciliar. ¿Qué es conciliar? Conciliar es llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es conciliar en términos generales. En términos contables, en términos bancarios, la conciliación bancaria significa poder poner de acuerdo a la contabilidad con el saldo bancario. Entonces deberíamos llegar a ser iguales, pero a veces eso no ocurre por el tránsito. ¿Qué quiere decir el tránsito? Que los cheques que yo he girado no han sido cobrados aún, porque yo no le puedo poner una pistola al cliente, al proveedor y decirle cobra ya, él puede cobrar cuando él quiera. Cuando ha tenido tiempo, no se puede acercar.
Asimismo, hay transacciones que se hacen de banco a banco. Entonces, esa transacción de banco a banco puede tomar 48 horas en que se haga un crédito. Entonces, hay un tránsito. Y a veces eso se hace pasando de un mes a otro, ¿no? Porque son transacciones que las hiciste en fin de mes, se van a recién a acreditar o a debitar del banco en el mes siguiente por el tema de corte de fechas. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar allí es todo lo que de pronto el banco tiene y que la contabilidad no tiene, y viceversa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Puede que la contabilidad tenga pagos o cobros que el banco todavía no ha debitado o acreditado. Y hay cosas que el banco pudo haber debitado o acreditado que yo no he registrado contablemente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, bueno, primero registrar todo lo que he visto que en el banco se ha acreditado o se ha debitado, porque en realidad ese control sí lo puedo tener yo. Pero en todo lo que no tengo control, yo debería mantenerlo como partida conciliatoria en ese reporte. Entonces, el saldo, la conciliación bancaria puede partir del saldo contable y terminar en el saldo bancario o viceversa. Lo que hay que tener en cuenta ahí es la suma resta, es decir, si yo parto del saldo bancario y quiero llegar al saldo contable, tendría que identificar qué es lo que yo resté del saldo contable que no se ha restado del saldo bancario. Entonces yo debería restárselo al saldo bancario si parto del saldo bancario. Entonces esas son alternativas del manejo de la conciliación bancaria. Si se hace partiendo del saldo bancario o se hace partiendo del saldo contable, pero debería llegar al mismo valor. Lo que usualmente en contabilidad ocurre es que no te cuadra la conciliación bancaria, y usualmente ocurre también es por ese desconocimiento, por esa confusión de signos, o porque definitivamente hay cosas que dentro de la revisión se me pasaron. Entonces hay que identificar eso. En auditoría lo que nosotros chequeamos es que las partidas conciliatorias no sean muy altas. Adicionalmente verificamos en auditoría de que esas partidas conciliatorias no tengan una antigüedad excesiva. Es decir, partidas conciliatorias muy antiguas. Hemos visto partidas conciliatorias de más de un año, imagínense, o de varios años atrás. Hemos visto partidas conciliatorias, pero enormes. Entonces, eso no está bien. Eso es un mal síntoma. ¿Por qué razón les digo, muchachos? Primero, por control, y segundo, porque esas partidas débitos o créditos bancarios pudieron haber afectado tanto a cuentas por cobrar como a cuentas por pagar. Es decir, pude haber hecho pagos que no los di de baja, y pude haber hecho cobros que no di de baja. Entonces, no me cuadra la contabilidad con el banco porque yo no he dado de baja, reitero, esos cobros o esos pagos, esas partidas por pagar o por cobrar, y adicionalmente no tengo, o no, de pronto, no podría tener registrado algunos gastos que debía haber efectuado, o ingresos también. Entre esos gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que no haya registrado contablemente. Ese es el principal problema. El tema de las conciliaciones es un tema de control, pero el tema de que hayan partidas conciliatorias muy altas, es decir, que en algún lado no se han registrado, ya tienen un efecto contable que significaría un incremento o una disminución indebida en cuentas, ya sea de activo, pasivo o resultados. Ojo con eso. Entonces, no es solamente, la partida conciliatoria está mal hecha. No, también hay que ver si esas transacciones se registraron o no contablemente. Si algo no se registró contablemente, ya estamos ante un problema que podría terminar siendo un fraude, ¿no les parece? Ya, o sea, ahí hay, es muy delicado, el tema es muy delicado. Bueno, aquí hablamos de precisamente eso, de los extractos bancarios. ¿No? Aquí está el tema de cómo es el ejemplo de una conciliación bancaria partiendo del saldo de la cuenta corriente. Miren, ahí se restan los cheques girados no cobrados, las notas de crédito no contabilizadas, más depósitos no acreditados por el banco y más notas de débito no contabilizadas. Así llego al saldo en libros. Bueno, esto aquí es una metodología que explica lo que ya les había mencionado del tránsito, ¿no? O sea, hay situaciones que pueden ocurrir durante el tiempo, que son temporales, pendientes de acreditación, pendientes de cobro, pendientes de pago,
Y hay situaciones que definitivamente no son pendientes. El banco ya te debitó y es un gasto para ti. ¿Sí? O sea, por decirlo así un ejemplo. Esta es una forma de verlo, otra forma de verlo. Es decir, que son diferencias temporales para propósitos de conciliación bancaria, aquellas cosas que de pronto no ocurrieron hoy, pero van a ocurrir en el futuro. Y diferencias permanentes, aquellas que ya han ocurrido y que definitivamente deberían ser registradas. Ahí hay un ejemplo de un mayor bancario, o sea, yo puedo llevar un registro en la cuenta de mayor del banco, hay sistemas contables que manejan los saldos bancarios en un reporte aparte para que se puedan conciliar. Bueno, ahí se hace la esquematización de cuáles serían las diferencias temporales y diferencias permanentes en ese esquema. ¿Sí? Ahí ustedes ven. Está el tema de los registros contables, de los gastos bancarios, que también ya comentamos hace un momento, cómo se manejan los valores en libros. ¿Ya? Y como para resumir la metodología del control interno, en temas de control, que yo ya había mencionado al inicio, los mecanismos de vigilancia, separación de funciones del área. Cuando nosotros observamos temas de control en caja, es muy importante que si hay un lugar en donde se maneje el dinero, digamos una empresa mediana, grande, que maneja montos altos de dinero, pues definitivamente la recomendación es que el área de caja, el área de tesorería, esté en un lugar apartado de todos los demás. No puede estar mezclado entre todo el personal en un área. O sea, eso es un tema de control, porque allí es donde se fomenta a veces la tentación por lo que está ocurriendo alrededor y lo que son las debilidades de control al momento de la transferencia de dinero, la salida de dinero, entrada, salida de dinero, ¿no? La prevención de fraudes ya lo habíamos comentado, y el tema de todo lo que tiene que ver con vigilancia de documentos, vigencia de documentos, perdón, cheques, cuentas inmovilizadas. ¿Qué pasa con el tema de cuentas inmovilizadas? Cuando los bancos tienen la política de que cuando una cuenta no tiene movimiento durante 6 meses, definitivamente la inmovilizan. No quiere decir que pierdes el dinero que tienes ahí, pero tendrías que hacer un trámite para poder reactivar la cuenta. Entonces, eso es engorroso, definitivamente. La base teórica de auditoría, pues la NIA 500, que es de evidencia, y la NIA 500 en los apartados 7.16 a 1 a 25, que son confirmaciones externas. Yair les había explicado, yo escuché cuando les estaba explicando en alguno de estos momentos en los que han estado conversando, de que un procedimiento para poder evaluar el control interno y la evidencia de auditoría de las compañías es principalmente verificar la existencia a través de las confirmaciones. ¿Qué son las confirmaciones? Las confirmaciones no es más que una carta que yo la diseño como auditor, pero el formato y el requerimiento como tal lo hace el cliente. O sea, la carta tiene que tener el formato y el logo del cliente, y esa carta se envía al banco, y el banco, lógicamente, mediante la comprobación de la firma autorizada del cliente, da la respuesta dirigida al auditor. Es decir, la carta dice que la respuesta debe ser dirigida al auditor. Entonces, nosotros recibimos la carta, la respuesta, y en esa respuesta validamos que el saldo bancario sea correcto, si existen deudas, si existen pólizas. O sea, es una carta que tiene una estructura que depende de cada auditor. Hoy en día, por la tecnología, eso ya se hace por correspondencia de correo. He visto muchas empresas que lo hacen a través de correo, no utilizan ya la papelería. Y he visto también confirmaciones que se hacen bajo ya correos que funcionan bajo esta metodología de Java, que no es más que ver un ambiente ya con botones, con temas que permiten desplegar cada una de las respuestas, de tal manera que para quien responde es mucho más fácil. ¿Ya? Pero ahí se ven todas
como toda la operación se envuelve con los fondos. Es decir, todas las operaciones de la empresa, toda la operación del negocio está basada en el efectivo, ¿ya?